en las plazas y demás que te hacen los testeos rápidos, que son confidenciales y está bueno. Bueno, esta sería la fase precoz, ¿sí? Que van a tener fiebre, cefalea, aumento de tamaño de los ganglios y erupciones cutáneas. Algunas personas tienen estos síntomas y otros no. Bien, es importante saber que en todas las etapas el virus se transmite, pero en esta etapa se reproduce muy rápido y se puede transmitir muy fácilmente. Luego, cuando terminan estos síntomas, pasaría a una fase intermedia, donde ya no tenemos más síntomas, ya no vamos a tener cefalea, ni fiebre, ni nada. Entonces decimos, genial, ya me curé. No, en realidad la enfermedad, el virus pasó a una etapa intermedia donde se va a seguir multiplicando, va a seguir matando a los linfocitos, pero tu cuerpo lo va a poder reemplazar, va a poder reemplazar esas células y así puedes estar 10, 15 años, lo que se te ocurra, si no te haces un testeo de sangre o lo que sea. Maca, te quería hacer una pregunta. Sí, Por ejemplo, en el libro decía, hablaba de 10 años que una persona puede estar asintomática. sí, 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 afirmativo, Ah, sí, totalmente. Una locura, pero, o sea, llegás al 10.º año hecho bosta, dicho muy pronto, o sea, ya vas a ir al médico porque vas a tener recurrentes infecciones o vas a tener ciertos síntomas. Algunas personas también pueden llegar a desarrollar cáncer, ¿sí? Porque el sistema inmune también se encarga de destruir esas células que están mal formadas para que no desarrollemos un cáncer. Y si ese sistema inmune está debilitado, desarrollamos células mal formadas, desarrollamos cáncer, y algunas personas se dan cuenta, sí, un garrón, pero ¿cómo haces para no ir 10 años al médico? Y hay gente, viste, muy, no sé, con muchas carencias y también la salud es una carencia. Y eso es nuestro trabajo, ¿no? La promoción y prevención de la salud, que esto no es fácil, no esperar que una persona esté 10 años con un virus que no sabe y aparte esa persona está transmitiendo ese virus, ¿sí? Si no se cuida tener relaciones sexuales, si queda embarazada en el caso de que sea mujer y tiene su hijo, etcétera, etcétera. Igual cuando las mujeres quedan embarazadas, uno de los primeros exámenes es ese, el de VIH, pero bueno, igual. Bueno, y la fase ah, avanzada, o, o sea, en la primera fase se detecta a través de exámenes de laboratorio, sí, sí, igual ponele que yo que sería a las 2 semanas. claro, eso te iba a decir, mínimamente 2 semanas para que me dé positivo. Si yo me infecto hoy y hoy me voy a hacer un examen y es muy probable que no me dé, porque como dijo Pilar, la carga viral es muy baja como para que me lo detecte. Sí, Sofía, claro, el SIDA sería la última etapa, que ya el recuento de linfocitos es menor a 200 y esa sería la definición de SIDA, ¿no? Linfocitos menor a 200 y una o más infecciones oportunistas, eh, que ya es el final de la enfermedad. Pero es importante saber que las personas con VIH no necesariamente van a llegar a ese síndrome, ¿sí? No son sinónimos, digamos, el VIH y el SIDA. Son cosas totalmente diferentes. Bueno, dijimos la fase precoz de 2 a 10 semanas de incubación y puede desarrollar algunos síntomas o no. Una vez que termina esta fase, pasamos a la fase intermedia. No, no, Maylin. Específicamente no te pueden decir hace cuánto tiempo tenés el virus. Simplemente tenés el virus, tenés que cuidar. Por ahí si la persona llega en un estado inmunológico muy deteriorado y se puede suponer que lo tiene hace muchos años. Eh, pero no se puede. Eh, bueno, la fase precoz intermedia, que ya no vamos a tener, no sé si contesté la pregunta, Maylin, la fase intermedia que no vamos a tener
no vamos a tener síntomas, y la fase avanzada, que ya es el SIDA, no, por lo que tengo entendido, no se puede, Sofi. No es como otras enfermedades que sí produce la IgM y sí se puede. Por ejemplo, el Sí, citomegalovirus. Si vos justo. estuviste infectada con citomegalovirus y tu sistema inmune lo combatió, sí vamos a tener IgM positiva, que es una inmunoglobulina, que el cuerpo es como la defensa que hizo el cuerpo para combatir esa enfermedad. El VIH no. Y no, Mili, no a Es partir de la propio del célula. VIH que no se, no, o sea, es propio del VIH que no se puede quedar es propio, digamos, del VIH que no queda como memoria, digamos, para cuantificar, porque tengo entendido que no me acuerdo si era el IgM, eh, que capta, digamos, la memoria, es como la memoria que tiene nuestro sistema inmune para saber la cantidad de tiempo. Sí, O sea, es sí, propio sí. de la No, enfermedad que no queda en el IgM. Ah, claro, listo. no. Listo, gracias. Eh, y Mili, va a depender de la carga viral que vos tengas. Si vos te contagiaste hace 4 semanas, es decir, un mes, y tenés una carga viral alta, que el test lo puede detectar y te va a dar positivo. Y si vos tenés una carga viral muy baja porque tu sistema inmune está combatiendo ese virus, y va a tener una carga viral baja. No, el periodo ventana es un periodo donde vos podés transmitir el virus, donde puedes contagiar. En las 3 fases se puede contagiar: en la temprana, en la intermedia, en la avanzada. Eso sería la respuesta. Y este virus, pasa que específicamente este virus, el cuerpo no lo puede matar porque el propio virus te está matando a la célula que se encarga de nuestra defensa. O sea, es muy complicado para el pobre cuerpo. O sea, por eso no te deja la IgM también, ¿no? Porque está afectando justamente la célula que te va a producir la IgM. Entonces, eso es un tema, es una enfermedad, es un virus de mierda, la verdad. La fase avanzada es el SIDA. Si no se entienden las respuestas, por favor díganlo, y si no se entiende, y si tienen más preguntas, vayan escribiéndolas. Bueno, la fase avanzada ya es el SIDA, donde ya no tenemos, donde el virus destruyó por completo el sistema inmune, o ya lo está deteriorando demasiado, que como dije, va a tener un recuento de menos de 200 linfocitos CD4 en cada milímetro cúbico y una o más infecciones oportunistas. Bueno, el diagnóstico de VIH se hace mediante pruebas de laboratorio. Es confidencial y es muy importante que la persona tenga el consentimiento para hacerlo. Es decir, no se lo podemos hacer a la persona sin que la persona sepa que se lo estamos haciendo. Es por ley. Esa ley, ¿por qué se hizo? Porque antes a las personas en una entrevista laboral, cuando le hacen, no me acuerdo el nombre, pero todo el chequeo antes de entrar a trabajar, le hacían el test sin que la persona sepa que le estaban haciendo el test. Es decir, le sacaban sangre y le decían, bueno, vamos a hacer análisis, y no especificaban que iban a hacer el de VIH. La persona daba positivo y no la contrataba. ¿Por qué? Porque tenía que pagar RT, obra social, etcétera, porque son una basura humana. Y bueno, y la persona, una, no sabía que le hicieron el test, no sabe que está infectada con VIH y se va encima sin trabajo y sin saber por qué. Sí, 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 escrito. Bueno, me alegro, Flor. Sí, Mili, sí. Sí, puede morir de cualquier tipo de enfermedad, también de cáncer. Eh, es un virus de mierda. Bueno, el diagnóstico, bueno, es confidencial obviamente y se debe tener el consentimiento de la persona. Existen
métodos indirectos, que se detecta una especie de anticuerpo, que es lo que decía la compañera, pues no estaríamos con una vacuna de VIH, pero es una especie de reacción que tiene el cuerpo ante la presencia del virus, pero ese análisis no me va a decir hace cuánto me contagié, va a decir que estoy contagiada. Y si este da positivo, tiene que hacer otro examen para comar, es donde se aísla directamente al virus y se hace un cultivo, se aísla el virus y ven que está ahí el virus, bueno, sí, está confirmadísimo. Bueno, sí, exactamente, Sofía. La medicación es muy importante y bueno, hay cuáles son las drogas que se utilizan, para los antirretrovirales que se utilizan, es muy importante que la persona entienda que tiene que seguir al pie de la letra el tratamiento para tener una vida completamente normal. Y no que si la persona ya se siente bien, ya lo deja de tomar, no, porque puede producir una resistencia a la medicación, el virus, y aparte que puede tener una especie de efecto rebote y volver a enfermarse de muchas otras enfermedades. Si la persona toma correctamente el antirretroviral, el virus deja de reproducirse y va a disminuir la carga viral. Hay personas que toman al pie de la letra de la medicación y pueden llegar a dar test negativos, es como que no están infectadas de VIH, pero ¿por qué? Porque tienen una carga viral baja que el estudio, que el test no lo detecta, pero obviamente tienen que seguir tomando la medicación, no es que se curaron, porque si dejarían de tomar la medicación, el virus volvería a replicarse y se enfermaría de las enfermedades oportunistas o de cáncer. Es muy importante también que darle el espacio a la persona, ¿no? Porque si a la persona, o decir, sí, tenés VIH, mira, tenés que hacer esto, y no, es muy importante que la persona tome, asimile que está infectada de VIH, y más con toda la carga social que tiene este virus, ¿no? También hay que entender, respetar los tiempos de la persona, primero puede llorar, todo, o sea, y si la persona se nos está derrumbando ahí, no le vamos a explicar cómo tiene que tomar la pastilla. Y no, bueno, otro día nos fijamos y le explicamos cómo va a ser el esquema para que usted pueda tomar sus pastillas. Pero es muy importante que la persona entienda cómo tiene que tomar las pastillas y tenga una adherencia al tratamiento consciente, porque ahí adelante, bueno, sí, voy a tomar. No se va a la casa y no lo hace. Hay que nosotros asegurarnos de que la persona tiene una adherencia totalmente consciente al tratamiento y decir, bueno, sí, lo voy a tomar porque es para mi beneficio. Y también, si la persona no lo quiere decir a la familia, está en todo su derecho, ¿sí? Por más de que tenga hasta 16 años, se puede. Si la persona no se lo quiere decir, no se lo decimos, es confidencial de la persona. No me acuerdo bien cómo era el código, pero cuando se atendía a una madre con VIH en una maternidad, creo que era protocolo 076, que se ponía así en la historia clínica y en todos los papeles como para tener confidencialidad. Después hay otros códigos también que son, por ejemplo, para consumo de drogas, para salud mental, para no seguir estigmatizando a la persona y no escribir ahí consumo de drogas. Se pone un número, un código para, bueno, para que la persona tenga un poco de intimidad, confidencialidad, lo que le está pasando. Y en el caso de que la persona quiera compartirlo con la familia, es muy importante también explicarle a la familia y tratar de sacar un poco de esa idea del virus, de trolos y trolas, que tiene toda la sociedad en la cabeza. Es un virus como cualquier otro, como el de la gripe, cualquier otro, que se mete
y te infecta y te produce una enfermedad, nada más. O sea, las personas hoy con VIH tienen la misma calidad de vida que yo y que ustedes y que cualquier otra, y quizás hay otras enfermedades como la insuficiencia cardíaca o la tensión arterial que son mucho más peligrosas que el VIH, y sin embargo el VIH tiene una carga social mucho más negativa que la tensión arterial alta. Sí, eso sí, ni hablar. Vale, sí, ni hablar. Siempre, siempre. El tratamiento en la embarazo, primero sí, bueno, con lo que dice Valentina, sí, es un seguimiento constante el de la persona, y más que nada si nosotros trabajamos en un centro de salud y hay que encargarnos mucho de esa persona, ¿no? Y más si vos la estás viendo que no tiene adherencia. Hay personas que sí, que van a tener adherencia, que son conscientes y demás, y si vos estás viendo que esa persona no va a tener adherencia, hay que ir a buscarla y hablarle y explicarle y hasta que entienda, ¿sí? Y si la persona también decide que no quiere el tratamiento, también hay que respetarlo, lamentablemente. Se le hace firmar un acuerdo a la persona que está totalmente informada de lo que le va a pasar, y bueno, se deja por escrito, asentado, que la persona no quiere recibir el tratamiento. O sea, es una lástima y un peligro, porque si esa persona no toma conciencia puede seguir contagiando de manera sexual si no se cuida a otras personas, pero está en su derecho también. Si no quiere tratamiento también está en su derecho, pero está en nuestro trabajo hacer todo lo posible para que esa persona eh, reciba el tratamiento, ¿no? Tampoco no la vamos a encerrar en un psiquiátrico y meterle la pastilla en contra de su voluntad, eso no es salud tampoco. Y después, sí, el tratamiento, primero lo ideal sería que la chica que tiene VIH pueda planear su embarazo, ¿sí? En el caso de que no lo planeó, eh, el tratamiento es el mismo, los antirretrovirales. Si lo planeó, obviamente va a estar todo más controlado porque la chica va a tomar sus antirretrovirales y las demás cosas, ácido fólico y calcio y demás, si fuera necesario, del embarazo. Pero si quedó embarazada y se da cuenta que tiene VIH embarazada, antirretrovirales, los mismos. El tema es que hay una posibilidad muy alta, si vos te quedaste embarazada y te fuiste a hacer el control perinatal y ahí te das cuenta que tenés VIH, hay muchas posibilidades de que, no sé si muchas, pero hay más posibilidades de contagiar el feto que una chica que está controlada, pero el tratamiento sigue siendo el mismo. Y una vez que nace, no nace por parto vaginal, sino que nace por cesárea, que también igual siempre hay un riesgo, pero se trata de que no, y se suspende la lactancia. Ese niño va a tomar leche de fórmula para siempre, ¿no? Es un poco duro para la madre, no es fácil, y puede sentirse con culpa y demás también. Tenemos que estar ahí para apoyarla y qué sé yo, y contenerla. Bueno, mamá, va a ser un nene sano igual, etcétera, etcétera. Y también al nene se le administran antirretrovirales como una medida profiláctica apenas nace, para evitar, si en el caso de que tenga algún virus o algo, bueno, no los va a tener con esta carga, digamos, de medicación, y se le hace test al niño también, ¿no? Pero bueno. Maylin, sí, no, es poco probable que contagie, pero siempre se tiene que cuidar la persona que tiene VIH por el otro, más que nada, ¿no? Porque es poco probable que contagie si es indetectable. Pero igual se tiene que cuidar, una porque todos nos tenemos que cuidar en todas las relaciones sexuales, de cualquier tipo, siempre con preservativo, y otra porque sí, porque como dije, esto no es matemática, ¿no? Por ahí sí, por ahí no, nadie sabe.
siempre se dice probablemente. Es poco probable, sí, que contagie, pero está esa posibilidad de tener tanta mala suerte que te contagia, y bueno. Pero como dije, todos deberíamos cuidarnos en todas nuestras relaciones sexuales con preservativo y esa persona también, obviamente. Alexander. Mucho yo no soy una experta en COVID-19, ¿no? Pero va a depender del estado inmunológico de la persona con VIH y va a depender de la edad de la persona con VIH. Todos sabemos que son un factor de riesgo para COVID-19 cuando tenés más de 65 años. Si la persona con VIH tiene más de 65, es un factor de riesgo independientemente de su condición con VIH. Si tiene menos de 65, ya de por sí, teniendo esa infección, es un factor de riesgo, pero puntualmente si esa persona bien de su recuento de CD4, se tiene que cuidar, sí, porque es un factor de riesgo, pero si se llega a infectar, es probable que curse la enfermedad bien, digamos, sin complicaciones. Si esa persona con VIH tiene un recuento bajo de de linfocitos, y es probable que la tenga muy complicada, por más de que tenga 25 años, digamos. Sí, 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 por eso todos nos deberíamos cuidar siempre con preservativo en todas las relaciones sexuales. Pero, Alexander, va a depender mucho del sistema inmune de la persona, de la edad de la persona, y de cómo, y también de la carga viral, ya sea de VIH y de COVID. No es lo mismo. Pero bueno. Bueno, ¿alguna otra duda con VIH? Ah, es muy importante. Sí, sí, Sofi, sí, obvio, sí. Siempre tiene, o sea, es un factor de riesgo tener VIH, al igual que tener diabetes. Es un factor de riesgo, se tiene que cuidar, se tiene que vacunar, no tiene que estar en su casa, etcétera, etcétera. Pero cómo curse la enfermedad, si se muere o no, va a depender de la carga viral de VIH, también va a depender de la carga viral de COVID y del estado de salud en general y de la edad de la persona. O sea, es muy reduccionista decir, ¿qué pasa si un VIH positivo tiene COVID? Y depende, o sea, depende de muchas cosas. Pero sí tiene que estar hospitalizado. Y pero, claro, yo te hablo en el tema hospitalizado porque hoy en día yo trabajo en un sistema de salud, soy MUA, pero no se hospitalizan todos los casos de COVID. Fueron muy pocos acá en Argentina los que se hospitalizaron. ¿Qué pasa con el HIV? El HIV, al estar inmunodeprimido, el COVID ataca generalmente las vías respiratorias. Entonces, el HIV tiene como problema potencial una neumonía por estreptococo o por alguna otra bacteria. Por eso se dice que se debería estar hospitalizado para un mayor control. Ha pasado, he tenido conocidos en esta situación donde no lo han hospitalizado, donde se tuvo que hacer movimientos y demás. O sea, eso ya pasa más institucional, me parece. Pero debería ser así. Una persona que tiene HIV de base, que se contagia de COVID, debe ser hospitalizado. Sí, sí. Sí, igual por ahí depende mucho también de, como vos decís, de la organización del sanatorio, hospital y demás, y también hay que ver algunos criterios. Quizás si esa persona con VIH se interna, tiene más posibilidad de enfermarse de neumonía, de otra neumonía, como vos decís, o de meningitis, que estando en su casa. Entonces también va a depender del hospital donde se va a internar. Depende de muchas cosas siempre. No sé si vieron este chico de 19 años que murió de COVID, que supuestamente había muerto por eso, y todo un drama.
tenía VIH y salió a hablar el hermano, en realidad hizo una publicación en Facebook, que el chico entró por una meningitis, él venía haciendo meningitis recurrentemente, pero se había ido bien, digamos, había salido, lo había superado. Y entró a este hospital, que ahora no me acuerdo el nombre, en José Cepaz, en Buenos Aires, y ahí en ese hospital se infectó de COVID y murió de COVID. Eso es lo que nos dicen, es como que murió de COVID. Pero, o sea, el chico ese, que encima tenía meningitis, lo contagiaron de COVID y murió de COVID. Y 19 años, o sea, un pibe, o sea, no sé, o sea, a mí me estremece la verdad, pero también hay que tener mucho cuidado con eso, porque sí, tiene una meningitis y no lo podemos dejar en la casa, pero también hay que ver dónde lo llevamos, no lo podemos llevar a un hospital donde hay COVID también, qué sé yo, el sistema de salud de Argentina está muy fragmentado, entonces no está esa centralización de decir, bueno, en estos hospitales va a haber COVID y en estos no, para que la gente pueda seguir asistiendo. Y no, tener el sistema privado, el público, esto que lo otro, y por ahí a la persona le toca ese hospital y es muy complicado que vaya a otro y justo en ese hospital hay COVID y la persona va, se enferma y encima se muere, eso es lo que se muere. O sea, y siendo un pibe de 19 años, o sea, es todo muy una mierda, la verdad. Ya no sé cuándo se va a terminar este virus del orto y todos los virus, pero bueno. Es muy importante que eso, hacer hincapié nosotros eh, en quitarle ese estigma que tiene la enfermedad, porque al principio era una enfermedad de gays, pero ¿por qué era una enfermedad de gays? Porque en la relación sexual anal hay más probabilidades de contagiarse por las microabrasiones, o sea, las mini lesiones que se van produciendo en el ano, que eso deja expuesto sangre, ¿no? Una lesión, sangre, y ahí es más probable que se contagie. Entonces, por eso se contagiaban generalmente las personas homosexuales y por eso quedó ese estigma, y después quedó el estigma como que los promiscuos tienen VIH, no sé dónde salió, pero todo el mundo se puede contagiar de VIH, no, nadie está exento, y es muy importante eso. Desde nuestro lugar, como futuros profesionales, hacer hincapié en quitarle ese estigma de mierda que tienen, para que también las personas que tienen VIH puedan vivir más libremente, que no se sientan ignoradas. O sea, es terrible, la discriminación que sufren es terrible, es terrible, es terrible. Yo lamentablemente conozco gente que tiene VIH y es terrible. O sea, eh, trabajos, novios, amigos, por un virus del orto. Pero bueno, es nuestro debate. Si no hay más dudas con el VIH, podemos seguir con el sífilis. Me parece que eso, Sofi, es de tuberculosis, lo que vos me estás diciendo. Porque es justo, es algo que es catarro que va a alargar la persona con tuberculosis. Ahora entro al módulo y me fijo, pero me parece que estás hablando de tuberculosis. De última, fíjate, anda más arriba, fíjate si el título dice tuberculosis. Bueno, si nadie tiene otra duda de VIH, bueno, estoy fijándome lo que preguntaste, Sofía. Bueno, me tituló acá. Ahí está.
acá, VAR en escuto, positivo, positivo, positivo. Desde un caso que la señora tiene VIH. Claro, en el caso dice que la señora tiene VIH, que tiene malas condiciones de vida en general, y los síntomas que ella tiene es tos, catarro purulento y adelgazada. Esos síntomas son de tuberculosis. Y la tuberculosis, como ahora vamos a ver, está muy asociada al VIH, porque es un virus que necesita un sistema inmune deficiente para generar la enfermedad. Entonces está muy asociada la tuberculosis con el VIH y a las malas condiciones de vida, pero el VAR positivo, positivo, positivo sería de tuberculosis. Ahora te busco bien qué significan las siglas. A ver. Pero es tuberculosis. Bacilos ácido resistentes serían. Bacilos ácido resistentes, esa sería lo que significa las siglas, pero estamos hablando de tuberculosis, no de VIH, ni de SIDA, ni de nada. Bueno, decime si contesté la pregunta y ya pasaríamos a la sífilis, ya que nadie tiene ninguna otra duda de VIH. Bueno, la sífilis hoy en día está resurgiendo lamentablemente. En el sistema de salud se ve mucha incidencia de sífilis como no se habían dado en otras épocas. Una, porque no se tiene totalmente instalado el uso de preservativo en todas las relaciones sexuales, y otra porque los jóvenes como que tienen ese pensamiento de a mí no me va a pasar y de inmortalidad, ¿no? Que lo vieron en Puber, como inmortalidad, yo no voy a morir, puedo hacer lo que quiera y nada me va a pasar. Y aparte de que está instalado, maldito churrero, bueno, está instalado como que me voy a curar, no pasa nada, me pongo penicilina y listo. Pero no es así tampoco, no se puede vivir con, bueno, me enfermo, total, después me curo. No se puede vivir con ese pensamiento. También está en nuestro deber promover, no me lo diga 2 veces, por favor, mira. Encima de ese churrero le compro 100, porque están medio caros los caros están. Bueno, la sífilis en particular es provocada por una bacteria que se llama Treponema pallidum, es una bacteria, ¿sí? Que se trata con penicilina. Es una infección sistémica que también, igual que el VIH, consta de diferentes fases. La primera fase es un periodo de incubación de 3 semanas, y posterior a esas 3 semanas empiezan a aparecer las lesiones, que ahí el libro les describe de una forma, la verdad, que tan bioquímicamente que da miedo. Lo tengo acá, ¿querés bueno, que te lo lea? léelo, pero Se la no me parece, o sea, a lo que voy en el libro es que es innecesario todo eso que le ponen, o sea, maestro, una lesión por Sí, sífilis, está bien, pero es muy específico ya de bioquímica, ¿entendés? Como sí, no que solamente eso, que después vos haces el PAE y te dicen no te vayas muy a las nubes, no te vayas muy alteración a en las nubes, tegumento. pero con toda esta información, claro, pero con toda esta información es como que te perdés, es como que profundizás o no profundizás. Sí, y después, como vos decís, en el PAE tenés que poner alteración de la integridad de los tegumentos, nada más. Porque si vos le pones lesión Sí, pseudoestratificada parenquimatosa, no, está mal, esto es un diagnóstico médico, te dicen. Entonces es muy innecesario todo lo que dice. Pero tienen que saber que, bueno, no sé si querés aportar algo, la persona que está hablando, Sofi, no sé si querés aportar algo. no, que justo Leí estaba si leyendo querés acá la como, pregunta y te decía. si querés, léela, pero define varias lesiones, porque podemos tener varias lesiones. Puedes tener las lesiones en criollo, digamos,
son lastimaduras bien explícitas, y después puedes tener una especie de manchas, como moretones, en las manos, en las plantas de los pies, también las lesiones. Si acá te habla de chancro, BOM, Claro, chancro, sí. BOM, te dice. Sí, pero hay unas partes que le dice pseudoestratificada, parenquimatosa, con el borde tanto. No puede, o sea, pero bueno. Pero tiene que saber eso, que pueden ser lesiones, ¿sí? Bien redondas, como una llaga en la zona genital. Pueden salir también, si la infección ya es sistémica y no está tratada, puede salir en las zonas húmedas del cuerpo, como en las axilas, en los pliegues mamarios o pliegues abdominales, y bueno, la zona vaginal, zona anal, en la boca, y después, bueno, esas lesiones parenquimatosas serían como manchitas violetas en la planta de las manos y de los pies. Bueno, la primera fase se caracteriza por una incubación de 3 semanas, que posterior a esto aparecen las lesiones, y estas lesiones se acompañan de un aumento de los ganglios linfáticos, un aumento del tamaño y de la sensibilidad, que es así, es importante saber que se llama linfedenopatía. Esa palabra sí es importante, linfedenopatía, sí o sea, hay palabras ya que se van a la bosta, que digamos, ¿para qué quiero lesión parenquimatosa pseudoestratificada? No. Pero bueno, está bien dicho que la lesión está acompañada de una linfedenopatía. Y también puede pasar a la segunda fase sin haber tenido lesiones esta persona, porque todo puede ser. Y en la segunda fase, ¿sí? Ya hay una presencia de lesiones mucocutáneas, o sea, las mismas lesiones, y adenitis linfática generalizada. ¿Qué es adenitis linfática generalizada? Una inflamación de los ganglios linfáticos, pero generalizado. No si nos contagiamos a partir de los genitales, vamos a tener al del principio un aumento de los ganglios linfáticos que están, no me acuerdo bien el nombre, pero están arriba del fémur, ¿no? Al costado de la ingle. Ahí hay 2 ganglios linfáticos muy importantes, y general, si nos infectamos en nuestra zona genital, vaginal o en el pene, se van a infectar específicamente, se van a inflamar específicamente esos ganglios. Ya si pasamos a la segunda fase, van a estar inflamados los ganglios de todo el cuerpo, o más alejado de la región donde nos infectamos. Por eso dice adenitis linfática generalizada. Inflamación de los ganglios linfáticos generalizada. Después que dice lesiones mucocutáneas, son las mismas lesiones que tuvimos en la primera fase, pero también van a ser más generalizadas, no necesariamente donde nos contagiamos. Después de esta segunda fase, también se pasa un largo periodo asintomático, o sea, es muy raro que la persona vea una lesión en su zona genital o donde sea y no concurra al hospital o al centro de salud. Es raro, pero si la persona está en la calle o lo que sea, o está muy vulnerabilizada, y sí, es poco probable que le dé importancia. Pero si la persona se da cuenta, es por la lesión que tiene, digamos. Y entonces se puede tratar. Es raro que deje pasar las lesiones sin darle importancia y llegar a un donde ya se hace muy compleja, pero bueno, puede pasar. Siempre hay gente que está muy mal. Y la tercera fase solo se va. Es importante que, a diferencia del SIDA, no. Sí, a diferencia del SIDA, que va a llegar la persona que está muy, no, a diferencia del VIH, que tiene diferentes fases,
y va progresando por las diferentes fases, sí o sí, el sífilis, si te lo tratas en la primera fase, ya está, no vas a pasar ni a una segunda ni a una tercera fase. En cambio, el que tiene VIH, si te lo tratas en la primera fase, si seguís el tratamiento, obviamente no va a pasar nada, pero siempre se sigue avanzando en la enfermedad, digamos. No hay una cura. En cambio, el sífilis sí tiene cura y se termina ahí. Listo, se terminó. Y la tercera fase solo va a desarrollarse en estos individuos que no se curaron, no hicieron tratamiento ni en las otras fases, entonces llegaron a esta tercera fase muy comprometidos, que ya manifiestan lesiones, pueden tener o no lesiones mucocutáneas o parenquimatosas, que eran las manchitas violetas, como moretones, ya de carácter destructivo, pero lo van a tener a nivel, ¿cómo es que le decía el libro? Parenquimatosas. O sea, ¿qué es el parénquima? Es un tejido de un órgano vital. Es decir, cuando me dice lesiones mucocutáneas parenquimatosas, me está diciendo que estoy teniendo una lesión ya no en la piel, sino en un órgano, ¿sí? Puede ser en diferentes órganos. También esta persona ya en esta tercera fase puede presentar aortitis con formación de aneurisma. ¿Qué significa esto? Aortitis me está diciendo una inflamación de la aorta, de la arteria aorta, y un aneurisma es un ensanchamiento de la arteria, o sea, la arteria así, hacia así y así, ¿sí? Eso es un aneurisma. Esto me va a producir la enfermedad no tratada. O una afección sistemática, del sistema nervioso central, ¿sí? El sujeto también puede presentar irritación faríngea, fiebre, pérdida de peso, malestar, anorexia, cefalea y meningismo. ¿Qué es el meningismo? Es una triada de 3 síntomas que son rigidez de la nuca, cefalea y fotofobia. ¿Sí? Meningismo es eso, rigidez de la nuca, cefalea y fotofobia. Obviamente también la pueden producir otras afecciones en el sistema nervioso central, pero en específico la tercera fase de la sífilis. ¿Cómo? ¿Sería cefalea y qué? Cefalea, dolor de cabeza, es cefalea. Rigidez de la nuca, no puedo mover la nuca, y fotofobia, o sea, como que me molesta mucho la luz, como cuando estamos con resaca, que, ay, apaga esa luz, bueno, eso, fotofobia. Las personas que tienen meningitis también pueden presentar este meningismo, que es rigidez de la nuca, fotofobia y cefalea. Destaqué que el treponema, o sea, la bacteria esta de la sífilis, puede atravesar el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué lo destaqué? Porque no cualquier microorganismo atraviesa la barrera hematoencefálica, que sería del líquido cefalorraquídeo. Entonces destaqué. Por eso nos produce problemas, afecciones a nivel del sistema nervioso central, porque me atraviesa la barrera hematoencefálica y pasa el líquido cefalorraquídeo donde se pueden encontrar bacterias. Bueno, se diagnostica mediante la prueba del laboratorio BDRL, si la conocen. Si ven que dice BDRL positivo es porque tiene sífilis. Bueno. Y el tratamiento el más utilizado es penicilina benzatínica, o también conocida como penicilina G benzatínica, penicilina G sódica, penicilina G, tienen esos nombres, que es la única penicilina que se administra intramuscular, ¿sí? Pues la mayoría de las otras va endovenosa, pero esta iría intramuscular. Si el sujeto es alérgico a la penicilina, se utiliza doxicilina y tetracilina por 2 semanas.
Bueno, eso sería más o menos la sífilis. Si tienen alguna duda, o si alguien quiere aportar algo, si Sofi querés leer cómo se llaman las lesiones, o lo que sea. Bueno. La tuberculosis. Bueno, como dije, la tuberculosis, y hasta que termine tuberculosis ya está, Sofía, o sea, no es un horario programado. Tenemos un horario para empezar, sí, pero para terminar, generalmente 1 hora y media. Depende de la dinámica. Pero bueno, después si se te cortó, podés verlo después en YouTube. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad, ¿sí?, infectocontagiosa, granulomatosa, decía su libro. ¿Qué significa granulomatosa? Que es una enfermedad que se caracteriza por mayor susceptibilidad a infecciones bacterianas severas, junto con la formación de abscesos y granulomas, ¿sí? Eso es una enfermedad granulomatosa, que tiene una mayor susceptibilidad por una infección bacteriana aparte de la tuberculosis. Está producida por el bacilo de Koch, o bueno, no me acuerdo el otro nombre, pero bueno, bacilo de Koch. Se localiza generalmente en los pulmones, la tuberculosis, pero puede existir la tuberculosis extrapulmonar, ¿sí? El diagnóstico precoz y un tratamiento también firme al pie de la letra, la persona se puede curar sin ningún tipo de problema. Es una enfermedad que está asociada a factores que comprometen el sistema inmune, por ejemplo, desnutrición, VIH, SIDA, hacinamiento, consumo de drogas y alcohol y malas condiciones de vida en general. Cualquier tipo de factor que afecte el sistema inmune me va a predisponer, si estoy infectada con el bacilo, a desarrollar la enfermedad tuberculosa, que no es lo mismo que infección tuberculosa. ¿Sí? Ahí en el libro no se lo aclara bien, pero no es lo mismo estar infectada, es como el VIH más o menos, no es lo mismo tener el bacilo que desarrollar la enfermedad, no es lo mismo tener el virus que desarrollar SIDA. En este caso, la infección tuberculosa es cuando es el resultado de la exposición al bacilo. Es decir, cuando tenemos el bacilo en nuestro cuerpo y el sujeto tiene una respuesta inmune para neutralizar al bacilo y estoy asintomático, no desarrollo ningún tipo de síntoma. No desarrollo catarro, no desarrollo nada, ¿sí? Y estoy así. En este estado, si yo permanezco con mi sistema inmune bien, es poco probable que desarrolle la enfermedad a largo plazo. Si mi sistema inmune se ve comprometido por cualquiera de los factores que nombré, y es probable que sí desarrolle. Por eso, generalmente, vamos a ver que la persona con tuberculosis o tiene VIH o tiene muy afectado el sistema inmune por lo que sea, ¿sí? También es una enfermedad muy asociada, pero eso sí es una realidad, a personas muy carenciadas, con muchas necesidades, por así decirlo, ¿sí? Eso sí es una realidad, porque un millonario obviamente no tiene ninguna necesidad, no. Tu sistema inmune, por lo menos en cuanto a necesidad, va a estar bien, o sea, porque va a tener para comer, ningún tipo de problema, no tiene que revolver la basura, no tiene que salir en lluvia a cirugía, entonces su sistema inmune va a estar bien y es poco probable que haga una tuberculosis, ¿no? Bueno, no sé si se entendió. Bueno, si tenemos la infección asintomática, se puede detectar por una prueba que se llama prueba de la tuberculina,
¿sí? Que es un examen de sangre, y así vamos a saber que tenemos el bacilo de Koch. En este estado asintomático es muy poco probable que lo contagiemos, ¿sí? Es probable, pero es poco probable, a diferencia que si ya desarrollo la enfermedad. Si desarrollo la enfermedad es muy probable que lo contagie. Después va a depender de la otra persona si se permanece asintomática o desarrolla la enfermedad. Es más o menos como el COVID, ¿no? Si estamos bien, por ahí pueden pasar asintomáticos. Si no, desarrollan la enfermedad. Bueno, la prueba de tuberculina es por un examen de sangre, y después hay otro examen que es a partir de la expectoración, ¿no? Del esputo, se va a analizar, y es más compleja y más costosa, entonces se usan determinados sujetos específicos, ¿no? No se hace porque sí, sino generalmente se hace la de tuberculina. Y bueno, ya la enfermedad es cuando ya tenemos signos y hallazgos clínicos que nos están diciendo que esta persona está desarrollando una tuberculosis, y que tiene rasgos radiológicos, ¿sí? De una persona con tuberculosis. Los rasgos radiológicos serían que va a tener cosa, expectoración en las radiografías, ¿no? Y en este estado es más probable contagiarlo, porque la persona va a tener tos, ya sea seca o con expectoraciones, pero va a tener tos, y al toser es más probable que contagie. También va a tener otros síntomas que ahora vamos a ver. Esta enfermedad se transmite por aerosoles, ¿sí? Por inhalación de los aerosoles que la persona exhala, se expulsa al hablar, toser y estornudar, y respirar también. O sea, el aire que yo estoy largando tiene bacilos de Koch y la otra persona se puede contagiar, porque es muy contagiosa, y por eso también se dan muchas personas que viven hacinadas, ¿no? Muchas personas en un lugar pequeño y con poca ventilación, es muy probable que se contagien, porque solamente respirando el mismo aire que la otra persona te vas a contagiar. A diferencia, por ejemplo, del COVID, que se contagia, se transmite a partir de las gotitas flush, ¿no? De las microgotas, que son gotas de menos de 5 micrones, creo que eran micrones, pero bueno, no les quiero mentir. Pero no es lo mismo no sé si se acuerdan del proyecto 1, un aislamiento por contacto aéreo, que un aislamiento por gotita flush. ¿Sí? Sí, sí, igual, sí, lo ideal sería que esa persona que está pasando con la enfermedad tuberculosa esté aislada. Acá en Rosario, el Hospital Carrasco es es el hospital por excelencia, público por lo menos, que trata la tuberculosis, y si ahí llega alguien con tos de hace más de 10 días, ya aísla. No importa si después sea otra cosa, pero se aísla, y siempre fue así. Le hacen el examen, y si da positivo ya permanece aislado, y si da negativo, bueno, se busca qué otra cosa puede ser, pero sí, es muy contagiosa la enfermedad. Bueno, igual siempre depende. O sea, no es que yo estoy acá, viene la persona y se va corriendo y ya se contagia. O sea, siempre es no es matemática, va a depender, ¿no? Si vos obviamente te quedas una hora en la misma habitación que la otra persona, y es más probable que te contagies que si venís, respirás y te vas, digamos. Siempre depende si en ese aire que vos inhalaste hay bacilos de Koch. Si no hay bacilos de Koch, por cosas del destino, y bueno, bien, no te vas a contagiar, pero si hay bacilos de Koch, te contagiás. Así que va a depender siempre de todo, de muchos factores siempre. Y de las características del ambiente. Si es un ambiente ventilado, obviamente hay poca probabilidad que me contagie. Si es un ambiente cerrado, y es probable que sí me contagie.
Si estamos hablando en el hospital, que la persona tiene que estar con presión negativa, ¿qué es la presión negativa? Es cuando adentro hay un filtro de aire que va a hacer que todo ese aire que la persona está exhalando se vaya por un filtro que va a limpiar ese aire y se va por otra tubería diferente a la del todo el hospital, ¿no? Y tienen como la presión un poco más baja para evitar que se contagie la enfermedad. Sí, Cintia, ni hablar. La vacuna que es contra la tuberculosis es la BCG que se pone a los recién nacidos, que es la que deja la marca. Muy buena, me había olvidado de eso, pero sí, es muy importante que los recién nacidos se vacunen con BCG para no tener tuberculosis pulmonar, ¿sí? Porque tuberculosis extrapulmonar pueden generarla, pero bueno, por lo menos la pulmonar, que está más grave, no la van a tener. Bien por ahí, por añadir eso. Me perdí que estaba hablando. Bueno, la tuberculosis pulmonar es la más frecuente, la más contagiosa, porque me va a producir tos, esputo, expectoración. Los sujetos presentan tos seca o productiva, pueden tener o no hemoptisis, que es hemoptisis, expectoración con sangre. Pueden o no tener, ¿sí? Dolor torácico, ¿no? Pérdida de peso, es muy importante, eso también la persona está muy disminuida de peso y muy rápido disminuye de peso. Anorexia, ¿sí? Que no tiene ganas de comer. Fiebre, sudoración nocturna, ¿sí? Especialmente nocturna. Astenia, que astenia es una debilidad en los músculos o una fatiga. Adinamia, y que es ausencia de la fuerza física, no tiene fuerza. ¿Sí? La persona está en un estado pobre muy mal. La tuberculosis extrapulmonar es cuando ya no afecta al pulmón, y la más frecuente es la tuberculosis pleural, o sea, en vez de afectar al pulmón, me afecta la capa que recubre al pulmón, ¿no? Que se llama pleura, al pleura. Después sigue la tuberculosis ganglionar y genitourinaria, ¿sí? La tuberculosis pleural y los síntomas van a depender del órgano. Yo especialmente sé que la pleural también da tos, esputo y qué sé yo, y no contagia tanto como la otra, pero igual hay que cuidarse. Y también es difícil de darse cuenta. Me acuerdo que en las prácticas de adulto había un hombre que tenía tuberculosis extrapulmonar y nosotros lo atendíamos lo más bien porque no se sabía que tenía. Íbamos, lo bañábamos todo, hasta que, no sé, una semana después, ya se sabe que ese hombre tiene tuberculosis. La cara de nosotros se transformó. Yo dije, ¿qué? Pero bueno, después se supo que era pleural, entonces, bueno, había poca probabilidad de que nos haya contagiado, y bueno, son a los riesgos que uno está expuesto en esta profesión. Igual admito que ese hombre tendría que estar aislado si no se sabía, si estaba con esos síntomas y no se sabía que tenía. Pero bueno, la tos no era hace tanto tiempo, entonces esa persona se sospechaba que tenía tuberculosis, y además que el hombre no se podía mover, era todo un tema. Necesitaba mucho cuidado. Pero bueno, no pasó nada. Después, cuando se supo que tenía tuberculosis extrapulmonar, nos cubríamos con barbijo común por las dudas, pero es poco probable que vaya contagiado. No pasa nada. Pero como dije, son situaciones a lo que uno está expuesto en este trabajo. Bueno, nosotros tenemos que es importante tener en cuenta que el sujeto esté que esté en presión negativa, y siempre cuando nosotros entramos a la habitación del sujeto tenemos que tener, bueno, las botas para el pie, bata, todo, pero muy importante, el bacilo N95, que es el que nos protege contra la tuberculosis.
Y el sujeto cuando se traslada, el sujeto tiene que usar barbijo si hay que trasladarlo por el hospital. Y siempre en aislamiento, ¿no? Siempre en aislamiento. Siempre lo que se hace es que un enfermero en particular atiende a todos los sujetos con tuberculosis, ¿no? Para evitar que atiendo al que tiene tuberculosis y voy al que tiene lo que sea, ¿no? Evitar ese vaivén. Yo hoy me voy a encargar de Pepito y fulanito que tienen tuberculosis y nada más, ¿sí? ¿Qué cosa sería antes del tratamiento, Caro? No entiendo la pregunta. Bueno, si vos decís el aislamiento y todo eso, y ante la sospecha siempre se lo aísla, más ahora con todo esto de esta pandemia, yo me imagino yo una persona tosiendo y de los pelos aislamiento, ¿no? Pero siempre fue así. Sí, durante el tratamiento también tiene que estar aislado hasta que la persona dé negativo, hasta que la persona tenga negativa la enfermedad o deje de tener tos, expectoración y esputo, entonces deja de toser, de hablar, de toser y así deja de diseminar el bacilo, ¿no? Ahí va disminuyendo la posibilidad de que contagie a medida que va disminuyendo la tos y la expectoración. Pero va a estar internado y va a estar aislado. Antes del tratamiento sería lo ideal y durante. Bueno, el tratamiento es importante que los sujetos tengan adherencia al mismo, ya que el abandono, al igual que el VIH, puede generar resistencia a los bacilos, a los fármacos y pueden volver a enfermarse. Si la persona está pasando por una enfermedad tuberculosa, bueno, se hace el tratamiento y cuando ya pasa a la fase de la infección, o sea que no tiene la enfermedad pero está infectada, se sigue haciendo el tratamiento de 6 a 9 meses. Es un tratamiento muy largo, por eso mucha gente lo abandona, porque se cansa, porque no puede ir a buscar más la medicación o lo que sea, y también porque son fármacos que generan muchos efectos adversos, ¿no? Mucha diarrea pero diarrea muy fea, digamos, no, hacen una materia fecal, una especie de moco con sangre horrible. Algunos, ¿no? Otros no, pero por eso también la gente lo deja. En los centros de salud, lo que se hace generalmente, no tengo idea, Fabio, no tengo idea si sale cara o no. Sé que el sistema de salud público lo tiene que garantizar y si tenés obra social, también. Sí, lo único que sé. Pero no sé si estará cara. Pero todas las medicaciones hoy en día están caras, sí, seguramente están caras. Me olvidé que iba a decir. Generalmente en el centro de salud lo que se hace es que la persona vaya todos los días al centro de salud, que obviamente le queda cerca de su casa, puede ir caminando, a buscar la medicación. Se le da una que tome ahí la persona y otra se la da que la tome en la casa. Vos te asegurás que una por lo menos tome. Ese sistema así de que vaya todos los días al centro de salud se hace generalmente con personas que tuvieron problemas de adherencia al tratamiento, que si vos le das todas las tabletas y es poco probable que las tome todas bien, entonces hace eso, que lamentablemente la gente tiene que ir todos los días a buscar la medicación y si no va, señora, venga con su medicación y se hace todo lo posible para que la persona siga el tratamiento. Si no, se la va a buscar, tome la pastilla, por favor, y siempre explicarle a la persona que si no toma la pastilla, se va a volver a enfermar, es muy probable que enferme a su familia, que eso por ahí a la persona puede sensibilizar un poco más. Mira, si vos no te cuidás, ahí vas a enfermar a tu mamá, vas a enfermar a tu hijito, a tu hermano, o sea, cuídate, ¿sí? Siempre hay que explicarle a la persona. Los fármacos más usados son isoniazida, rifampicina, etambutol
piracinamida. Esos son los fármacos más usados. Bueno, eso sería todo de tuberculosis. No sé si alguien tiene alguna duda, alguien quiere aclarar algo, aportar algo. Todo es bienvenido. Pero ya sea en el VIH, en la sífilis, en la tuberculosis, es muy importante nuestro deber de promocionar la salud y prevenir la enfermedad y también prevenir los estigmas sociales, no sé si prevenir, pero terminar con los estigmas sociales a partir de fundamentación científica y datos científicos que por suerte somos unos privilegiados de tener. Entonces, si nosotros sabemos esto, sabemos que la persona con VIH no es un promiscuo, no es un cualquier cosa, no es un sucio como se cree también, simplemente una persona con un virus, nada más. Es nuestro deber, nuestra obligación, si tenemos esta información y vamos a tener una matrícula habilitante, es nuestra obligación, nuestro deber hacer esto, promover la salud, que la persona no llegue a estas enfermedades, y si llega a estas enfermedades, bueno, hacer todo lo posible para que la persona se adhiera al tratamiento, cualquiera de las 3 enfermedades en este caso, o todas, que se adhiera al tratamiento, que sepa cuáles son las formas de tomar la medicación y demás, y que sepa cuáles serían las consecuencias de dejar de tomar esa medicación para que la persona tome conciencia. Siempre se tiene por ahí. Sí, pero, Cintia, pero aparte, vos imaginate una persona con tuberculosis, ¿no? Si no tiene VIH, está muy carenciada de todas las necesidades que primordiales de cualquier ser humano. Y si nos ponemos en plan de policías, estamos estigmatizando aún más a la persona. Yo creo que antes de llegar a una denuncia por diseminación de la enfermedad, tratemos de ir por el lado de, señor, es importante, o sea, hagámonos amigos de la persona, del sujeto, no amigos propiamente dicho, sino vayamos como dije, con la verdad, si vos no lo tomás va a pasar esto y esto, pero siempre con buena onda, por así decirlo. Si vos no tomás la medicación, yo te voy a denunciar y, qué sé yo, imagínense que va a ser una persona, no sé si va a ser una persona que tenga estudios o que tenga comprensión por ahí de algunas cosas que nosotros como universitarios podemos entender. Entonces, si vos le decís, yo te voy a denunciar, me va a mirar mal, se va a ir, no le va a importar que yo lo denuncie. Para mí, yo no lo veo como una solución. ¿Qué va a generar? Que sí, lo denunciamos, la persona va a ir presa y ¿qué van a hacer? Que no se disemine la enfermedad, pero la persona sigue enferma, en la cárcel no sabe si va a querer eh, seguir la enfermedad, o capaz no va a la cárcel, capaz le hacen una multa, ¿con qué nos va a pagar si ya imagínate una persona carenciada? O sea, para mí no es solución. Sí, seguramente hay de todo, pero hay que buscar otras alternativas. Para mí, mi opinión, yo, no, es todo lo contrario, que haces enemigo de la persona y ponerle, no sé qué le pasa a una persona que es denunciada por inseminación de enfermedad, no sé. En el caso de que, ponerle que va presa, ¿vos te pensás que en la cárcel va a tener una mejor atención de salud que fuera? No, todo lo contrario. Y es más probable que disemine en la cárcel, si es que va a la cárcel, porque no sé qué pasa. Y ya está estigmatizada porque encima de pobre, con tuberculosis, está en la cárcel por nuestra culpa. ¿Y qué? La persona no se va a quedar así en la cárcel, porque hasta donde yo sé, a nadie se la puede atar a una cama y meterle medicación por la fuerza. Y si se hace eso,
hay que denunciarte a vos como profesional, porque la persona te está diciendo no, y por más de que sea una enfermedad infecciosa, infectocontagiosa, está diciendo que no a la persona. Entonces, no sé, y en el caso de que no se llega a ir a la cárcel, ponele, y se hace una multa, ¿qué le vas a sacar a una persona que ya está carenciada de todas las necesidades que se te ocurran? No tiene, no tiene una vivienda digna, no tiene un trabajo, no tiene educación, no tiene salud. ¿Qué le vas a sacar? ¿2 pesos? ¿Y qué ganas vos como profesional de la salud haciendo eso? Nada. Yo creo que es más productivo hacer otro tipo de denuncias en otro tipo de circunstancias, ¿no? Pero en este específico no. No estoy en contra de las denuncias, porque sí son importantes. Por ejemplo, si hubiera una criatura violada, obviamente hay que denunciar. Si ves que una persona está rompiendo la cuarentena, obviamente hay que denunciar. Pero en este caso puntual, nosotros tenemos una persona carenciada, vulnerada de derechos, denunciarla no me parece correcto. La persona se va a enojar completamente con el sistema de salud y olvidate que te pise un hospital de por vida. Es lo que yo pienso, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo más, pero es muy interesante lo que contás, Cintia. Yo no sabía de eso, no sabía de eso, pero es muy interesante. Una lástima, la verdad, que se haga eso. Pero bueno, en esta vida nada deja de sorprendernos. Pero igual cada cual está en su derecho si quiere denunciar o no a las personas, ¿no? Pero uno se tiene que siempre poner en el lugar primero de profesional de la salud. Vos como profesional de la salud, al denunciar, ¿ganás algo? Sí, que la enfermedad no se disemina a otras personas, pero puntualmente con esa persona que denunciaste, ¿ganaste que se diera el tratamiento? No. ¿Ganaste que se cure? No. Y entonces, Sí, después igual no sé inclusive si ganás que esa enfermedad no se disemine, porque probablemente ya haya otras personas, ya sea de su núcleo familiar, de sus vecinos, digamos, alguien más en el barrio, digamos, y como profesional de la salud tampoco podés negar que es una enfermedad particular de que, digamos, a la cual tiene una particular clase social, digamos, que se caracteriza justamente por lo que decís vos, por la pobreza, por la falta de acceso, qué sé yo, al agua potable, a viviendas dignas, digamos. Entonces vos denunciando concretamente no estás haciendo mucho. En realidad quien tendrías que denunciar de última sería el Estado por no poder garantizar que esa población en particular tenga esas condiciones de vida necesarias para que la tuberculosis no se siga diseminando, digamos, porque el hecho de que exista la tuberculosis o de que hoy tengamos casos de tuberculosis es justamente por eso, digamos. Entonces, por ahí como que sería tratar algo de forma individual que en realidad se tendría que tratar de forma colectiva, conjuntamente con la población, digamos. O sea, si vos trabajás en salud comunitaria, como que, no sé, denunciar a una persona sería muy complicado, solamente por, o sea, aparte que podías denunciar 1 millón de cosas de práctica que nosotros hicimos por ahí en comunitaria, como que las condiciones de vida que vos ibas y veías en esa población, qué sé yo, sí, podías denunciar 1 millón de cuestiones como el narcotráfico, 1 millón de cosas que vos ni dudás en no denunciar, digamos. Porque son mucho más complejas, no sé, me parece que por ese lado, si vos pensás a la salud comunitaria y a nosotros como parte de esa salud comunitaria, como enfermeros, como que no le veo mucho sentido concretamente, porque después si no manejas las condiciones de vida en las cuales está esa población, no estás haciendo mucho en realidad, me parece. sí, ni hablar, sí. Y después lo que dice Carolina, la policía lo va a buscar. ¿Y qué va a hacer la policía? Lo va a llevar preso. Y como dije, y después preso está más vulnerabilizado que afuera. Y no sé, o quizás está tan vulnerabilizado afuera que adentro está mejor. Sí, está perfecto, Cintia. Es muy interesante este debate que se dio por esto, porque también es importante que nosotros tengamos un pensamiento crítico de, de cómo tendríamos que posicionarnos al momento de trabajar, que no falta mucho. Es importante que estas cuestiones podamos pensarlas
y reflexionarlas ahora entre todos para que después a la hora de trabajar, bueno, ya tengamos una idea formada o no, independientemente de cuál fuera, ¿no? Pero por lo menos se dan estos debates interesantes que está bueno saberlo, está muy bueno. Sí, pero no sé si la gente no le tiene miedo a la policía, mucho menos la gente en un barrio vulnerable, no le tiene miedo a la policía, le tiene miedo a otras cosas. Y yo creo que, no sé si nosotros como profesionales llamar a la policía para que la persona tome la pastilla esté bien, pero si la persona está generando, bueno, problemas, disturbios, bueno, y no va a quedar otra que llamar a la policía. Pero no sé si la policía me va a ayudar a que una persona se adhiera a un tratamiento. ¿Qué imagen le va a dar a la persona? Que la del centro de salud llama a la policía para que tome la pastilla y no voy más. ¿Qué sé yo? No sé si ayuda que un policía agarre a la persona y le dé la pastilla. Igual un policía no lo puede hacer eso. Ni, no sé si juez tampoco, no sé, pero no se puede, digamos, si la persona está diciendo no, por más que sea Alberto Fernández, la persona está diciendo no, y uno lo tiene que respetar, pero para mí la policía no es la solución y nosotros ponernos en modo denunciante y policía, para mí personalmente tampoco es la solución. Bueno, cada cual eh, se puede pensar como quiera, pero estaría bueno que reflexionemos, ¿no? Pero bueno, si alguien más quiere aclarar algo o decir lo que piensa, lo que opina, está bueno estos debates porque pensemos que nosotros estamos en una universidad pública y tenemos que formarnos para estar en la salud pública, y en la salud pública se ven todas estas cosas, personas vulneradas de derechos, personas vulneradas de necesidades, y sí, personas con enfermedades que ya no deberían existir, y sí, esto se da en el sistema de salud público. ¿Por qué? Porque la persona no tiene obra social, porque no tiene trabajo, entonces va al sistema de salud público. Y nosotros, desde la universidad pública, tenemos que pensar el sistema de salud público. Ya que trabajamos en el sistema de salud privado es otro tema, pero pensar la salud pública es pensar todas estas cuestiones y todas estas problemáticas. Si alguien quiere dar su opinión, bienvenido sea, si no, bueno, ya puedo dar por concluido y nos vemos, no sé, otro día, no sé cuándo, podemos ir viendo otros temas. Bueno, ¿nadie más quiere decir nada? ¿Alguna duda con algún tema? Bueno, me alegro que se haya entendido. Me alegro. Bien, genial. Genial, genial. De nada. Sí, sí, supuestamente yo tiré estos tres temas porque eran los tres que le seguían a test quirúrgico, que más o menos hice el videito ese explicando. eh, y habían dicho los chicos que como que había problemas con todos los temas, que todos les dieron por encima, así que la idea era poder ver todos los temas puntualmente. Pero bueno, si hay algunos, si ya dieron los temas con los profesores, bueno, díganlo y podemos hacer otro. Sí, sí, Fabio, sí, a ver, decime. Ah, bueno, sí, es con el tema de, me quedé con regulación volumen sanguíneo, que sí, Ajá, es un tema que nunca me gustó. Pero acá en el cuadernillo dice, eh, el volumen total sanguíneo es de 5,5 litros, aunque en los riñones filtran alrededor de 180 litros día. claro. O sea, Pero el el total es 5 total, litros. claro, sí, sí, pero el total que yo tengo es de 5 litros, pero
el volumen que va a pasar por los riñones no va a ser esos 5 litros durante todo el día. Una y otra vez se va a filtrar, filtrar, filtrar todo el día esos 5 litros muchas veces. Entonces, muchas veces se va a filtrar y se hace una cantidad de 180, ¿dijiste? Sí, Bueno, no sé si me llegas a entender, pero el sí, total sí, es 5 litros, sí, pero esos 5 litros se van a filtrar muchas claro, veces un montón de durante veces. el día Sí. hasta que sean 180 litros. Pero no tenemos 180 litros ni en pedo. Es que por ahí van a pasar 180 litros en total durante el día. Era eso nomás. Por ejemplo, para que por ahí te quede más claro, si diría que durante el día se filtran 10 litros de sangre de los 5, vos ya vas a saber que esos 5 litros se filtran 2 veces, ¿no? Porque en total se filtran 10 litros, ¿sí? Pero se filtran 180 litros, o sea, esos litros se filtran mucho, esos 5 litros se filtran mucho más veces que 2 o 3. ¿Se entendió, Fabio? ¿Listo? Sí, Maylin, eso es lo que estaban diciendo los chicos, que como que se dan los temas por muy así nomás, y les soy sincera, el año pasado pasó exactamente lo mismo en clases presenciales, no me quiero imaginar lo que debe ser ahora. Entonces se terminaba haciendo un autoestudio, y, pero qué sé yo, y las dudas, bueno, algunas las respondías, otras no, pero es muy complicado. Esa cátedra es muy complicada. El año pasado fue igual, pero bueno. Sí, si dimos, no sé cuáles son los temas que siguen, pero si ya dimos estos dos, seguiremos con, estos tres, perdón, seguiremos con lo que siguen, seguiremos con lo que siguen, valga la redundancia. Pero después vamos a ir a, sí, insuficiencia cardíaca también es muy importante, eh, EPOC es muy importante, traumatismos también, sí, porque es lo que más se ve. Mm, Después a esto seguiría traumatismos, eh, traumatismos de cráneos y traumatismos de tórax, que es bastante complejo. Yo por suerte ahora en adulto crítico estábamos dando traumatismo de cráneo crítico, así que bueno, en eso sí lo puedo ayudar bastante. El de tórax, bueno, repaso y lo ayudo, pero después POC también, que es muy importante, se ve mucho. Diabetes, ni hablar. Hipertensión, también ni hablar. Insuficiencia cardíaca, cáncer, cirugías abdominales. Y por último, insuficiencia renal. O sea que hay que dar un montón de cosas hasta llegar a insuficiencia renal. Em, em, bueno, ¿qué parte de traumatismo? ¿Cráneo o de tórax? Lo tendría que ver. O sea, depende. Pero bueno, sí, suficiencia renal es muy importante y no puedo creer que ya... Ah, la clasificación. No sé si mal, pero las clasificaciones son diferentes siempre, pero capaz que sí, capaz que está mal, bueno, sí, no me fijé. Pero por ahí uno está acostumbrado a una y ve otra. Por ahí son diferentes, pero bueno, lo vemos de última. Siempre está bueno tener varias ideas, o sea, o varias, bueno, se clasifica así, así, así. Pero bueno, después lo veo y les digo que, que nosotros dimos eso en adulto crítico y se me volvió la peluca un montón, pero bueno, es uno de los más complejos, el traumatismo de cráneo, porque tenés que saber las estructuras craneales por ahí y hay que repasar mucho. Pero bueno, ya vamos después seguimos con lo que falta. Pero bueno, si nadie más tiene dudas,
Mirá qué buena pregunta, Cintia. Y central, seguramente. Central, eh, y va a recibir la medicación por ahí. Una vía central o femoral, si solamente tiene los miembros inferiores y se le puede sacar en la arteria femoral, y bueno, ahí. O si no, las manos también, ponele que, pero es difícil, por ahí porque son venas muy, muy chiquitas y muy fácil de que se rompa, entonces por ahí es más seguro central. Pero bueno, mira, no se me había ocurrido, pero donde haya una vena ahí se pincha, digamos. En el pie también se puede sacar, en el pie, pero creo que para sacar en el pie necesitas una indicación médica, no es como pincho en cualquier lado. Igual que la vía central, que la hacen los cirujanos, no la hace enfermería. Y para sacar en el pie, sí o sí, con indicación médica. Y para sacar femoral también lo hacen los médicos, porque es arterial. Bueno, si nadie más tiene dudas, después vamos a seguir con otras. Bueno, me alegro que se haya entendido, me alegro que quedó todo claro. Por ahí siempre se hace un poco largo. Digo, uy, voy a hacer 1 hora para no irme por las ramas, pero termina siendo largo. No sé, pero bueno. Y depende, porque a veces tardan mucho en subirse porque son muy, muy largos, muy pesados. Así que va a depender del internet de la persona.